Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra por su intermedio. Me temo que nos estamos farreando una gran oportunidad, una tremenda oportunidad. Hemos estado aproximadamente un año desde que se ingresó este proyecto. Hemos, es cierto, corregido, incorporado algunas cosas que no estaban en la indicación sustitutiva del Ejecutivo desde la Comisión de Educación, pero tengo la impresión fundada de que los problemas y omisiones son mayores, son importantes, son significativos y que traía este proyecto y que lamentablemente se mantienen. Y tratando de argumentar, tratando de preparar esta intervención, me acordé de las discusiones que teníamos en las asambleas en la universidad, en las discusiones que teníamos en las asambleas cuando se abrió esto a la sociedad, que tuvimos en distintos lugares, desde juntas de vecinos hasta también foros donde la gente convocaba a una conversación con respecto al tema de la educación superior. Y si queremos debatir sobre esta materia tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la educación superior? ¿Por qué estamos legislando sobre un tema como este? El debate que se instaló, en particular con respecto a la educación superior en el año 2011, y que significativamente influyó en la agenda pública en los años que han seguido después, tienen que ver con una pregunta que es fundamental. ¿Es la educación superior un bien individual? Se caracteriza como bien de consumo, como lo dijo en su momento el expresidente Piñera. Pero al final, ¿es un bien individual? Es decir, que yo absorbo ese conocimiento y lo ocupo para mi provecho. ¿O es la educación superior un bien social, un bien que se ocupa para que la comunidad esté mejor en su conjunto? Hay quienes dicen, es las dos cosas. Pero cuando se trata de preguntarnos si es que es un derecho o no, precisamente vale la pena preguntarse, ¿es o no un bien común? ¿Es o no un bien público la educación superior o es un bien individual? Y sin duda yo quiero argumentar que es un bien común y por eso debiese ser un derecho. Y decimos que es un derecho y lo pusimos en el proyecto, que no lo traía por parte del Ejecutivo, porque sentimos que la sociedad va avanzando. Antes no era un derecho el educarse hasta la educación básica y se estableció como derecho. Después no era un derecho y no era obligatorio el ir a la escuela hasta el cuarto medio, al liceo, al colegio, y luego se puso como obligatorio. Luego se han ido abordando ahora la educación primaria, la educación inicial, para que sea un derecho. Y vamos viendo que vamos avanzando como sociedad y nosotros creemos que la educación superior hoy día, para la necesidad que tiene la sociedad de diversificar la economía, de innovar, de tener muchos más elementos en la mesa para que las familias puedan tener o alcance el bienestar, debe garantizarse como un derecho la posibilidad de estudiar en la educación superior. Y si es que es un derecho, es lógico que el Estado la garantice universalmente, no haciendo discriminación entre quien tiene 1.000 pesos más o 1.000 pesos menos, entre quien tiene un punto más o un punto menos en las encuestas de hogar. Pero también, además de ser un derecho, es una inversión social. Y como toda inversión, debe saberse qué estrategia se requiere. Por eso el rol del Estado, para asignar una regulación y una intencionalidad a esa inversión social, que en este caso es una inversión pública, no un gasto, es una inversión pública, debe tenerse presente. No es simplemente el mercado el que diga qué es lo que tiene que hacerse en educación superior, sino tiene que haber alguna intencionalidad. Hay quienes se oponen a la idea de que sea caracterizada como una inversión social, sino que simplemente el Estado tiene que poner algunos recursos, poner un marco muy amplio y que opere el mercado. Y la derecha, lo ha argumentado acá, trata de poner una dialéctica, ¿no? una oposición entre lo que es la educación inicial o la educación superior. Dicen, no podemos hacer esto, es injusto porque hay que enfocarse en los más chicos, en la primera infancia, como si hubiese una oposición entre quienes luchamos por el derecho a la educación en todas sus fases, desde la educación inicial, la educación básica media y, por cierto, la educación superior. Todos los estudios indican que efectivamente la etapa más importante, nadie lo pone en duda, es la educación inicial. Pero lo que omiten quienes ocupan esto intencionadamente para oponerse a los avances de derecho en educación superior es que los establecimientos educativos influyen en un porcentaje de la formación, probablemente menor, pero que la gran importancia de la educación sobre todo la tienen los padres
Y si es que los padres tienen educación superior, significativamente sus hijos tienen también mejores resultados educativos y tienen una mejor formación. Por lo tanto, acá es como el huevo o la gallina. ¿Por qué no podemos a la vez invertir en educación inicial, cosas que son medidas de largo plazo, y a la vez también hacer un esfuerzo en que los padres de los niños que vienen tengan una mejor formación para que la mayor influencia que tienen sobre su formación, la de sus padres, también sea sólida? Y por otro lado, critican la universalidad y a la vez critican que no se cumple una promesa, cosa que yo estoy de acuerdo, que no se cumple una promesa de universalidad. Entonces cojan una. Por un lado dicen esto sería regresivo y por otro lado dicen pero no se cumple porque en verdad no se avanza en la gratuidad. Yo creo que no se cumple la promesa. No critico la universalidad, yo creo que no se cumple la promesa. Porque se dijo que el año 2020 iba a haber universalidad y lo más probable es que lo tengamos el año 2070 o 2080 si es que sigue, como se dice el proyecto, totalmente indefinido. Pero a diferencia, como explico, de quienes se oponen desde el conservadurismo, desde el libre mercado, en mi caso quiero explicar algunas de las razones por las cuales creo que este proyecto es insuficiente y en muchas materias también incluso errado, en la dirección contraria de donde se debe seguir. ¿Por qué decimos que se necesita estrategia nacional? Para todo el sistema, no solo para el técnico profesional. Porque necesitamos que el sistema sea coherente, porque existen muchos desempleados hoy día que son cesantes ilustrados, porque necesitamos apostar en innovación y para eso hay decisiones estratégicas que se deben hacer, porque necesitamos diversificar nuestra economía y descentralizar nuestro país. Por eso la estrategia nacional debe ser para todo el sistema y le pedimos al Ejecutivo que ojalá en el Senado lo cambie. Lamentablemente acá no acogieron esta idea de que fuese para todo el sistema y simplemente adoptaron algunas materias. Si es que es importante para el técnico profesional, ¿por qué no lo es para la otra mitad de estudiantes que están en el sistema universitario? ¿Por qué educación pública? Lamentablemente se sacó de este proyecto el tema de las universidades estatales y se puso en un proyecto que nadie sabe si va a tener fin. Ahora se dice que lo van a traer de vuelta a la Cámara de Diputados, que ha sido criticado por las distintas organizaciones gremiales y por muchos rectores también, porque las comunidades educativas hoy día están viendo que no da respuesta, no cambia estructuralmente, porque el gobierno ahí no ha aceptado, no ha asumido que tiene una diferencia interna en el cual hay algunos que quieren educación pública y unos que no le importa el gato si es que caza ratones. Entonces al final vamos a aprobar este proyecto y el otro va a quedar entrampado o lamentablemente sin ningún tipo de músculo para que podamos fortalecer y hacer crecer la matrícula de nuestra educación pública, como en el resto de los países del mundo lo tienen. ¿Por qué sin fines de lucro? Porque creemos que todo el sistema no debe tener fines de lucro y debe fiscalizarse. Es así de simple. Y lamentablemente este proyecto lo asocia solo a los recursos públicos, que sí, es cierto, es un gran porcentaje, la mayor parte, pero como concepto no podemos seguir concibiendo que pueda ocuparse como medio la educación para, en este caso, el fin de lucro, porque muchas veces se contraponen completamente. ¿Por qué autonomía? Que creemos que también peligra en muchas partes. No por la desregulación, nosotros no creemos en la autonomía para desregular. La autonomía como concepto desde el universitario en particular tiene que ver con desafiar el conocimiento, que no puede existir ninguna censura. Por eso el autogobierno es tan importante y este proyecto creo que no avanza significativamente en lo que es un autogobierno participativo por parte de las distintas comunidades, o sea, de los distintos estamentos, que creemos que es algo importante. ¿Por qué un marco nacional de cualificaciones? Y me voy apurando. Porque existe completo desorden en este sistema, en los distintos programas, y se engaña a los estudiantes por distintos motivos. Se engaña en cuáles son los planes y programas que tienen. Y lamentablemente acá solo se incorpora como un transitorio y no como una labor permanente, detallada en el proyecto de ley, no en el transitorio, sino en la parte permanente, en régimen de tener una función en materia de marco nacional de cualificaciones, una operación de cómo debiese funcionar. ¿Por qué el conocimiento abierto? Porque el futuro se juega también en la economía del conocimiento y acá podríamos haber avanzado muchísimo más y hay unas indicaciones que no alcanzamos a reponer, pero entrar a discutir con respecto a cómo se define la propiedad del conocimiento, si es que es algo social o si es que es algo individual. Y me quedo con una última materia para cerrar. ¿Por qué sin deuda? ¿Y por qué creemos que hay que rechazar la indicación de la Comisión de Hacienda? Porque nos tenemos que autoimponer, nos tenemos que forzar y obligar a que tengamos que legislar. Y por eso quisimos poner esa indicación, porque con la indicación del gobierno no se cumple que se elimine el CAE. Y por eso vamos a rechazar la indicación de la Comisión de Hacienda, para que nos obliguemos a encontrar una solución distinta al CAE que ojalá asegure el derecho a la educación. He pedido votación separada en 12 puntos.
Gracias.